¿Le tienes miedo a los insectos? ¿Cuál es el que menos desearías ver en tu casa? ¿La asquerosa cucaracha o una terrorífica araña? Ahora, imagina que vives en un mundo donde estos bichos repugnantes son gigantes. Sí, el planeta Tierra hace millones de años fue el hogar de estos enormes animales. Por eso hoy en ¿Qué pasaría si? Vamos a mostrar cómo serían nuestras ciudades si ellos convivieran hoy con nosotros. ¿Y acaso hubo animales más temibles que los dinosaurios? Veamos. Hace 300 millones de años, la Tierra estaba dominada por insectos gigantes. Con el paso del tiempo se fueron extinguiendo y posteriormente los dinosaurios ocuparon su lugar. Pero, ¿qué pasaría si no hubiera sido así? ¿Qué pasaría si los escorpiones, gusanos y libélulas gigantes todavía estuvieran acá? Y antes que todo eso, ¿cómo fue que se extinguieron? Esto es, ¿qué pasaría si? Y esto es lo que sucedería si los insectos gigantes no se hubieran extinguido. Antes de examinar cómo serían estos insectos hoy en día, retrocedamos en el tiempo. El período carbonífero, también conocido como la era del oxígeno, se expandió entre hace 400 y 290 millones de años. Aquí podías encontrar los meganisópteros, parecidos a las libélulas, que podían alcanzar los 70 centímetros de envergadura. Volaban de aquí para allá a toda velocidad, devorando insectos menores. Medían 45 centímetros de largo y tenían unos ojos inmensos que les brillaban, que se llamaba visión de halcón. Además, podría aferrarse a sus presas con sus patas espinosas. También estaba el Mesotairos, que ostentaba un cuerpo de 55 centímetros y 6 alas, 2 pares de alas normales y uno más que eran sus alerones. Lo más miedoso, su boca en forma de pico equipada con una bomba succionadora. A lo vampiro, perforaba los tejidos de las plantas para chuparles el jugo. Tal vez hoy preferiría tu sangre, pero dejemos este asunto para más adelante. Por otro lado estaba el ciempiés gigante, o el Artropleuro armata, con sus escalofriantes 2,5 metros de longitud. Por suerte era estrictamente vegetariano y comía solo frutas, hojas y semillas. Espera, ten cuidado con estos enormes escorpiones, del tamaño de raquetas de tenis. No querrás estar al alcance de su aguijón. Un momento, antes de continuar, ¿qué provocó que estos insectos crecieran tanto? La explicación está en el clima que tenía el planeta en ese momento. Al principio de esta era, hace más o menos 350 millones de años, el clima era cálido. Igual que ahora, esto favorece la proliferación de plantas y el nivel de oxígeno de la atmósfera rondaba el 20%, algo similar al que estás acostumbrado. Saltemos 50 años hacia adelante. Predominan los grandes bosques, mientras que los terrenos bajos están cubiertos por pantanos. Y el nivel del oxígeno se disparó al 35%. Entonces sí, el alto nivel de oxígeno en la atmósfera creó los insectos gigantes. Pero, ¿cómo exactamente? Primero repasemos su sistema respiratorio. A diferencia de nosotros, no tienen pulmones, sino un conjunto de aberturas en el cuerpo llamadas espiráculos. Los espiráculos están conectados a una red de tuberías llamados tráquea, la cual atraviesa el cuerpo del insecto. El aire que ingresa por los espiráculos pasa por la tráquea, oxigenando todas las células del insecto. Entre más oxígeno contenga el aire, más absorbe el cuerpo del insecto. El aire, compuesto en un 35% por oxígeno, permitió que los insectos se hicieran mucho más grandes. Sin embargo, hace 150 millones de años pasó lo contrario. Los niveles de oxígeno se elevaron aún más, pero los insectos se volvieron pequeños. ¿Por qué? Por la aparición en escena de los despiadados asesinos de insectos, los pájaros, los cuales, como bien sabes, son dinosaurios voladores. Las aves se alimentan de insectos. Se les caía la baba al ver un meganisóptero. Los insectos más grandes eran presas más fáciles para las aves. Por eso, su estrategia evolutiva cambió de rumbo, haciéndolos diminutos y ágiles. Los insectos más grandes
desaparecieron, mientras los más pequeños sobrevivieron. Entonces, ahora que sabemos lo que acabó con los insectos gigantes, ¿podría de alguna manera haber evitado su extinción? Sí. Lo más fácil hubiera sido que el contenido de oxígeno se hubiera mantenido al 35%. Los insectos habrían vuelto a crecer, pero seguirían siendo presa fácil de los pájaros que, en la mayoría de los casos, serían más fuertes que ellos. Así que nuestros insectos requieren estrategias de supervivencia más efectivas. Observemos a los ejemplares grandes de hoy en día. Entre ellos el ueta, que mide 10 centímetros de largo y cuya existencia precede incluso a la de los dinosaurios. ¿Y cómo pudo sobrevivir? Conquistando su propia isla, llamada Nueva Zelanda, la cual habitó durante millones de años sin preocuparse por depredador alguno. Sin embargo, esta estrategia tampoco ha sido la mejor en el largo plazo. Eventualmente, nuevos depredadores llegaron a Nueva Zelanda y relegaron al ueta a vivir en el zoológico de Auckland. Necesitamos algo mejor. ¿Qué te parece si imitamos la reproducción de las cigarras? Una cigarra hembra deposita cerca de 400 huevos que eclosionan a las 6 u 8 semanas. Las jóvenes ninfas caen y se entierran en el suelo, de donde emergen mucho más tarde. Sí, pueden hacerlo, incluso 17 años después. Esta definitivamente podría ser la manera. Ojalá nuestros monstruosos insectos prehistóricos quieran ensayarla. Pero no tiene nada de divertido pasar gran parte de tu vida bajo tierra, así que demostramos otra opción. La estrategia de la guerra química, empleada por el género de insectos conocido como Romalea. Este tipo de saltamontes de unos 8 centímetros de largo es mucho más pequeño que sus ancestros del Carbonífero. Sin embargo, posee magníficas estrategias de supervivencia que podremos aprovechar. Los saltamontes Romalea saben extraer diversas toxinas de plantas como la cebolla o el ajo para formar un cóctel venenoso que usan en contra de sus depredadores. Algo así como un gas pimienta natural. Cuando algún depredador lo ataca, un pájaro o una rata, utiliza la mezcla tóxica en forma de nube química. Entonces, el reflejo de arcada de su depredador lo escupe de vuelta a la vida. Y por si eso no basta, lleva una toxina interna como respaldo. La desprevenida ave que se trague una romalea vomitará y no lo volverá a intentar jamás. Ahora, veamos si otorgarles estas herramientas evolutivas a los insectos gigantes bastaría para evitar su extinción. Con la ayuda de esa atmósfera que contiene 35% de oxígeno y algunas toxinas internas, los insectos gigantes luchan a la par de los pájaros. Pero, ¿qué pasará cuando el asteroide Chicxulub impacte la Tierra? Ese mismo que arrasó con los dinosaurios. Resulta que para nuestros insectos gigantes será algo bueno. Desaparecerán los grandes depredadores y habrá suficiente materia orgánica pantanosa en descomposición para que coman a sus anchas. ¿Cómo afectaría esto la evolución de los mamíferos y los humanos? ¿Llegaríamos a existir siquiera? Ten en cuenta que si de la noche a la mañana el aire pasara a contener 35% de oxígeno, se haría tóxico para nosotros. Nos causaría tos, dificultad respiratoria y, en el peor de los casos, convulsiones y, finalmente, la muerte. Por otro lado, si los simios y luego los humanos hubiéramos evolucionado bajo una atmósfera con 35% de oxígeno, funcionaríamos bajo dichas condiciones. Nuestras células estarían sobrepotenciadas y producirían mucha más energía a partir de todo ese oxígeno. Seríamos supercorredores y supernadadores. Haríamos trizas todos los récords vigentes. Y nuestros cerebros, que consumieron el 20% del oxígeno que respiramos, habrían crecido aún más y con mayor velocidad. Es el momento de regresar a nuestros días. ¿Cómo habría cambiado nuestro mundo? Bueno, al mirar por tu ventana durante el verano, en lugar de contemplar una variedad de aves, verías
meganisópteros y otros insectos con 6 alas revoloteando por ahí. Pero si salieras al jardín, ¿te atacarían estos artrópodos gigantes? En algún punto durante su evolución, habría habido un buen número de insectos gigantes que atacaran a los humanos, en particular esos molestos meganisópteros. Pero recuerda que los humanos no somos pusilánimes y seguramente habríamos desarrollado armas especializadas para defendernos de los superbichos. Durante la era de piedra, habrían sido hachas especiales y hoy insecticidas o trampas para controlarlos. Más temprano que tarde, las aves evolucionarían hasta dejar en paz a los insectos gigantes y ellos, a su vez, hasta mantenerse alejados de nosotros. Además de esas cosas gigantes, allá afuera, también habría cucarachas y arañas de gran tamaño. Si lograran desarrollar defensas químicas contra sus depredadores, seguirían siendo enormes. Pero sin ellas, les convendría ser pequeños y veloces. Por lo mismo, los mosquitos tampoco aumentarían de tamaño. Pero esas cucarachas enormes requerirían un control de plagas de otro nivel para mantener nuestras cocinas a salvo. Ahora, si los insectos eran gigantes, ¿habríamos evolucionado también los humanos para ser mucho más grandes? Posiblemente sí. Existe evidencia que sugiere que durante la aparición de los dinosaurios, los niveles de oxígeno pasaron del 15% al 19%. Y ahora que hablamos de cosas más grandes, también crecería otra amenaza: los incendios. Todo sería altamente combustible. La chispa más mínima provocaría un infierno, incluso algunos insectos gigantes podrían incendiarse. Por ejemplo, los escarabajos bombardero, que al sentirse amenazados mezclan 2 químicos dentro de su abdomen y causan una explosión. Si se tratase de un bombardero gigante, esa explosión iniciaría un incendio forestal. Y gracias a la atmósfera con 35% de oxígeno, los bosques arderían con mayor frecuencia. Tal vez las plantas habrían evolucionado para hacerse resistentes al fuego o quizás habrían desarrollado estrategias para retoñar más deprisa luego de incendiarse. También vivirías en un mundo mucho más ruidoso. Un grupo grande de cigarros actual suena tan fuerte como una podadora de césped, unos 100 decibeles. Así que las cigarras podrían dejarte sordo. ¿Sabes qué otra cosa seguramente sucedería? Los insectos harían parte de nuestro menú. Los humanos comemos de todo y definitivamente los veríamos como una importante fuente de proteína. Quizás, siendo más grandes, los encontraríamos más apetitosos. Con nuestra avanzada pericia tecnológica, creo que los humanos sobreviviríamos en un mundo de insectos gigantes, pero ¿qué pasaría si no fueran los únicos? ¿Así que los dinosaurios son las criaturas más terroríficas que jamás hayan existido? Creo que te sorprenderías. ¿Y si te digo que existieron otros animales antiguos todavía más aterradores? Uno de ellos tenía dagas afiladas en vez de dientes. Otro ostentaba cornamentas gigantescas y algunos eran tan grandes que ruborizarían al tiranosaurio Rex. ¿Y qué tal? ¿Un insecto tan grande como tú? Entonces, vamos a derribar el mito más grande de todos y conozcamos las criaturas más miedosas y peligrosas que los dinosaurios. ¿Estás preparado para enfrentar cara a cara a uno de los depredadores acuáticos más escalofriantes de todos los tiempos? Sí, es el megalodón. Su nombre literalmente significa diente grande. Por lo tanto, puedes estar seguro de que fue uno de los bichos más espantosos de la historia. ¿Sabes en qué época fue habitante de nuestro planeta? Entre 3,6 y 23 millones de años atrás. El megalodón fue el tiburón más masivo y uno de los peces más intimidantes de todos los tiempos, alcanzando unos 18 metros de largo y pesando más de 70 toneladas. Ciertamente, una criatura de proporciones astronómicas, además de letal.
Sus gigantescas mandíbulas le habrían permitido tragarte entero, junto con tus amigos, de un solo bocado, sin siquiera ensuciarse sus enormes dientes del tamaño de platos de mesa, perfectamente diseñados para rasgar tu carne con facilidad. El megalodón se alimentaba de ballenas, delfines y posiblemente otro tipo de tiburones. Y si quisiéramos medirlo contra los dinosaurios más tenebrosos de la prehistoria, ciertamente competiría por el escalón más alto de todos los superdepredadores. Hablemos ahora de una bestia que compartió los parajes gélidos con nuestros ancestros más lejanos. Sus pasos hacían que todo retumbara a su alrededor. El mamut lanudo fue un testimonio de la habilidad adaptativa de la vida para prosperar incluso bajo las condiciones más extremas. Estuvo en el planeta durante la era de hielo, más o menos desde 400.000 hasta unos 4.000 años atrás, y luego se extinguió. Si no lo hubiera hecho, quién sabe si los humanos podríamos haber llegado a ser la especie dominante de hoy. El mamut lanudo pesaba entre 6 y 8 toneladas y llegaba a tener una descomunal estatura, 4 metros. Además, contaba con largos cuernos encorvados que podían medir otros 4 metros. Sin embargo, aunque sus intimidantes proporciones lo hicieran parecer tan aterrador como cualquier dinosaurio, este peluche gigante era herbívoro. Por suerte para nosotros, porque nunca fuimos parte de su menú. Lo cual nos lleva a uno de los depredadores más formidables de la época del Pleistoceno, y quizás de todos los tiempos, el tigre dientes de sable. Este felino prehistórico dominó el terreno a manera de asesino silencioso desde 2,5 millones de años atrás hasta unos 10.000. Cazaba a cualquier cosa, desde mamuts y mastodontes hasta algún pariente lejano tuyo que pudiera haber tenido un encuentro cercano y fatal con una de estas bestias. El diente de sable tampoco era un menino doméstico. Llegaba a medir 2 metros de punta a punta y pesaba hasta 300 kilogramos. Encima, como su nombre lo sugiere, poseía 2 inmensos y puntiagudos colmillos que eran así como unas largas espadas curvadas. Esto lo hacía un depredador despiadado. Emboscaba a sus presas y las hacía pedazos. No hubiese querido estar cerca de ese campo de batalla, pero definitivamente fue una bestia que podía vencer incluso al dinosaurio más temible, por ejemplo, un velociraptor. Al verlos, no te erizan la piel, pero si exploras exhaustivamente tu propio acervo genético, hallarás algunos especímenes realmente intimidantes, como este antepasado nuestro. Es un primate temprano conocido como Dinopithecus, con apariencia de babuino y que vivió entre los 2 millones de años hasta hace unos 500.000. A pesar de que según los estándares actuales no era enorme y apenas llegaba a pesar 50 kilogramos, fue uno de los primates más grandes de su época. Y teniendo en cuenta que debía competir con las bestias que ya mencionamos e incluso los primeros humanos, sin duda era un simio capaz de enfrentarse a depredadores de gran tamaño. El siguiente animal milenario tiene el nombre más melodioso y menos aterrador de todos. Se lo conoce también como el unicornio siberiano. Pero no te dejes engañar, no se trataba de un escurridizo caballo mágico. En realidad, fue el ancestro lejano del rinoceronte, y puedes estar seguro de que poseía un tamaño considerable y hacía alarde de un cuerno excepcionalmente largo, grueso y puntiagudo. Se estima que pesaba unas 4,5 toneladas, lo cual no lo hacía lento en absoluto. Tenía patas largas que le permitían recorrer las praderas a una velocidad asombrosa. Y aunque no existen registros de evidencia fósil, es posible que su mitológico cuerno haya medido hasta 2 metros de largo. De acá en adelante, algunos animales ancestrales podrían parecerte demasiado estrafalarios. Este mamífero acorazado llamado gliptodonte seguramente pudo haberle dado la talla a un dinosaurio. En esencia, se trataba de un armadillo prehistórico,
Pero siendo honestos, no era lindo y dulce como el ejemplar que ronda la Tierra por estos días. Todo lo opuesto. El gliptodonte estaba blindado por un caparazón óseo. Medía hasta 3 metros de largo y pesaba más de 1 tonelada. Esa magnífica carcasa lo protegía con efectividad de sus depredadores, pero tenía otras armas en su arsenal. Su cola terminaba en una especie de garrote con púas y no dudaba en usarla para atacar lo que se interpusiera en su camino. En el mundo actual, las cucarachas no son solo una plaga, sino el símbolo de supervivencia, incluso bajo las condiciones más asquerosas e inhabitables. Pues bien, su ancestro prehistórico elevó esa resiliencia a un nivel completamente insospechado. Entre 359 y 299 millones de años atrás, esta criatura surgió como una de las primeras habitantes de la Tierra. Y claro, comparada con otros animales en esta lista, no era enorme. Sin embargo, con 9 centímetros de largo, era descomunal para la época y mucho más tenebrosa que cualquier bicho que se arrastrase por tu cocina. Aunque no tenía posibilidad alguna de resistir el ataque de un dinosaurio depredador, su exoesqueleto acorazado le funcionaba muy bien como protección. Visualiza un escorpión. Entiendo, ya saliste huyendo de aquí. Entonces, no querrás saber nada de un animal mucho más peligroso. Su cola es más grande que tú. Esta pesadilla hecha realidad era el pulmonoscorpio. Y no solo podía incapacitar a sus víctimas inyectándoles veneno con su enorme cola, sino que las atacaba y sujetaba con esas imponentes tenazas. Lo que te preocuparía al enfrentar cualquier dinosaurio sería su descomunal tamaño y letal dentadura. Pero este escorpión gigante es mucho peor. Tendrías que sumarle su capacidad de envenenarte antes de destrozarte. ¡Oh! Cualquier criatura que haya coexistido con él hace 300 millones de años seguramente se aseguró de evitar cruzarse con este escorpión asesino. ¿Qué dices? ¿Alguno de estos te parece más temible que los dinosaurios? Cuéntanos en los comentarios. Respira profundo. Hacemos lo mismo 23,000 veces al día para llevar oxígeno a nuestras células y a nuestro cerebro. El oxígeno es esencial para la supervivencia, pero es solo un pequeño porcentaje de lo que hay en el aire que respiramos. Entonces, ¿qué pasaría si hubiera más oxígeno? ¿Insectos gigantes deambularían por las calles? ¿Todo se incendiaría? ¿Te haría un superhumano? Estas son solo algunas de las cosas con las que lidiaríamos si la atmósfera terrestre tuviera el doble de oxígeno que tiene hoy en día. ¿Qué más podría pasar? Esto es, ¿qué pasaría si...? Y esto es lo que sucedería si la atmósfera de la Tierra tuviera el doble de oxígeno. Nuestra atmósfera contiene aproximadamente 20% de oxígeno y 78% de nitrógeno. Aunque el oxígeno no es la parte más significativa de nuestra atmósfera, es la más importante. El 90% de la energía de nuestro cuerpo viene del oxígeno. El resto proviene del agua y los alimentos. No podrías ver este video sin oxígeno. No podrías hacer nada porque no estarías vivo. Y el oxígeno no solo es vital para los humanos, sino para toda la vida en la Tierra. ¿Pero qué sucedería si la Tierra tuviera el doble de este preciado elemento? Lo primero que notarías probablemente serían los bichos gigantes. Los insectos respiran a través de pequeños tubos llamados tráqueas. Algunos científicos aseguran que si entrara más oxígeno en estos tubos, insectos como las arañas o las cucarachas crecerían mucho más. Hace cerca de 300 millones de años, en la era prehistórica, la atmósfera de la Tierra era 30% de oxígeno. En ese tiempo, los insectos eran mucho más grandes. Hablamos de libélulas del tamaño de halcones y de arañas del tamaño de aves pequeñas. Al doblarse los niveles de oxígeno en la Tierra, tendrían incluso más oxígeno del que tenían en esa época.
nuestros insectos serían enormes. Aunque estos insectos gigantes podrían darte un buen susto, puedes sentirte mejor al saber que tendrías la energía suficiente para escapar de ellos. Con niveles más altos de oxígeno, notarías que tienes mucha más energía. Los récords humanos de resistencia actuales serían despedazados rápidamente cuando todo el mundo respire más oxígeno. También estarías más alerta. El tener más oxígeno en tu cuerpo mejora la circulación y aumenta tu energía. La humanidad tendría menos enfermedades y te reportarías enfermo con menor frecuencia. Un tipo de células inmunes que luchan contra las infecciones, conocidas como neutrófilos, surgirían más a menudo, lo que te mantendría con mejor salud. Tendrías menos resfriados. Serías como Superman. Bueno, no tanto. El aumento de oxígeno en tu cuerpo también puede llevar a problemas graves de salud a largo plazo. Con mayores niveles de este elemento, los humanos tendrían una mayor posibilidad de sufrir toxicidad por oxígeno. Esto ocurre cuando los humanos son expuestos a niveles superiores de oxígeno a los que sus cuerpos están acostumbrados. Con el tiempo, esto podría llevar a daño pulmonar, visión reducida y dificultad de las células para reproducirse. Al tener mucho oxígeno, tu cuerpo crea radicales libres. Estos átomos buscan otros electrones para emparejarse. Cuando esto ocurre, pueden causar daños en tu cuerpo y en tu ADN. Y bueno, ¿qué pasa con los enormes incendios que mencionamos? Con más oxígeno en la atmósfera, las cosas se incendiarían con mayor facilidad. En general, cuando no puedes encender algo, es por falta de oxígeno. Con incluso más oxígeno, piensa en lo fácil que las cosas a tu alrededor pueden terminar en el fuego. ¿Crees que los incendios de California fueron terribles? Bueno, ahora podrían ocurrir en todo el mundo. Incluso la vegetación húmeda podría quemarse. ¿Y qué consecuencias traería para el planeta? Bueno, tendría una mayor masa. El oxígeno no está solo en nuestra atmósfera, también tiene un rol importante en la corteza terrestre. Con más oxígeno, la corteza tendría más peso, lo que haría a la litosfera más pesada que nuestra atmósfera. Esto haría que las cosas se oxidaran. Grandes masas de agua se convertirían en peróxido de hidrógeno. Así que habría cosas buenas y malas. Con suerte, puedes respirar tranquilo al saber que nuestra atmósfera solo tiene un 20% de oxígeno. Y hasta ahora, todo ha funcionado muy bien. Pero imagina qué sucedería si no tuviéramos oxígeno. Bueno, desaparece una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si...?